Bien, buenas noches, distinguidos amigos y colegas. Primero agradecerle al doctor Pedro Luis Casasus Latorre, prominente hombre de esta causa que nos invoca a todos, creo. El cambio ético de la sociedad fundamentalmente. A don Jesús, a la señora, a todos ustedes que son parte de este grupo hermoso que se llaman los videntes y que al parecer coincidimos con algo en particular, nuestra preocupación en la sociedad, fundamentalmente nuestra preocupación en la proyección de los jóvenes de esta sociedad que debería ir cambiando y que creo que el núcleo para poder hacerlo casualmente es esa juventud, eso que están iniciándose en los colegios, que es lo que nos puede dar la base para poder cambiar. Los pergaminos que tiene el doctor Luis Casasus creo que son por demás conocidos de ustedes. No soy quien para decirlo siquiera, pero para nosotros como Comité Pro Santa Cruz es muy importante que estuviésemos aquí. Yo le comentaba que en cualquier otra oportunidad podemos armar una cosa con mayor tiempo y fundamentalmente con un grupo grande de jóvenes que es los que están muy preocupados y nosotros también de poder aprender. El día no nos ayuda, es viernes, la gente no aparece los viernes en la noche más que en otros lugares, no en las conferencias. Entonces, pero igual, este es un inicio de una relación que puede durar mucho tiempo, muchos años, y que los únicos beneficiados va a ser la sociedad cruceña en su conjunto fundamentalmente. Valoramos muchísimo el esfuerzo que hace, doctor, al grupo de los videntes también, porque sabemos que están preocupados de la crisis de valores en el cual hoy nos encontramos como sociedad cruceña y sociedad boliviana, y también de repente como sociedad a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Los problemas no son solamente nuestros, son los problemas globalizados ya hoy y se repiten de un lugar al otro con tanta frecuencia y con una rapidez que uno ni se imagina. Yo no voy a insistir más en decir, agradecerle de antemano. Yo voy a acompañarle un momento y me voy a retirar porque tengo que ir al colegio de abogados, somos abogados y dice que me van a entregar una distinción por algo ahí. Agradecerle, doctor, agradecerle, señora, señor Jesús, por todo el esfuerzo que están haciendo y decirle que estas puertas están abiertas para cuando ustedes quieran y continuemos trabajando por esto que nos preocupa a nosotros, la juventud y la sociedad en su conjunto. Pues buenas noches y ante todo darle, antes que pueda marcharse al señor presidente, las gracias por este milagro de estar aquí en medio de compromisos bastante serios que tiene, y a todos ustedes, como dijo el presidente, por acercarse hoy día viernes, en este momento un poquito comprometido también, yo creo que sí, que será el inicio de una colaboración, esperemos así, modestamente por lo menos es lo que nosotros deseamos, ¿no? Pues muchas gracias a este comité por toda la labor que nos han estado diciendo y ahora mismo pues nos han informado que ha hecho no ahora sino durante muchos años. Bueno, yo les quería comentar básicamente algo de experiencia personal. No voy a dar ninguna clase, ninguna cosa dogmática, sino unas experiencias para que, si les parece, podemos luego compartir, dialogar un poquito. Entonces quería hablar sobre, se llama así, la investigación y el desarrollo necesitan de una psicoética. Yo quería usar mi modesta experiencia en la investigación y en el desarrollo para explicar qué es eso de la psicoética y qué papel tiene en estas dos áreas, ¿verdad? Estas dos actividades humanas que hoy son fundamentales, ¿no? Decirles que
Lo voy a hacer en calidad de miembro de un instituto de investigación que abrimos en Nueva York, que es una cosa muy modesta, pero que estamos trabajando lo más que podemos. Se llama Instituto Rielo de Investigación de Desarrollo Integral, vaya, ¿no? RIID, de Desarrollo Integral. Entonces vamos a ver las palabras que figuran en el título de la charla. Son psicoética, investigación y desarrollo. Lo primero hay que explicar, es obligatorio explicar qué significa la psicoética. Si ustedes miran, sobre todo en Google, que es donde hay que mirar todas las cosas en la vida, casi todas las cosas, verán la palabra psicoética fue usada en el año 88 y en adelante por otros autores, pero especialmente en el 88 por profesor Omar Franza, con C cedilla, ¿no? Pero lo digo porque la manera que él usa la palabra psicoética es diferente como nosotros. Él la usa en términos de la ética que debería presidir la actividad del psicólogo, psicoética. Igual que cuando decimos bioética, ¿no? La ética de los problemas de la vida. Aquí no. Aquí el término psicoética significa algo así como cuando decimos psicopedagogía, ¿no? En términos casi de igualdad. Estamos viendo la pedagogía, la educación, la enseñanza, pero también al mismo tiempo la psicología, ¿no? Es decir, una psicología orientada a la educación o también una educación basada, prestando atención a la psicología. Pues este sentido tiene. Psicopedagogía es lo que afecta a la vez a la psicología y a la ética, psicoética. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la ética tiene unas limitaciones. La ética no puede ser absoluta, ¿verdad? La ética, la moral, porque se refiere a personas con unos condicionantes, no digo ya unas patologías tremendas, ¿no? Pero sí unos condicionantes familiares, culturales, genéticos, de salud, etcétera, que en parte, no totalmente, pero en parte pueden ser explicados por la psicología. A la vez, si ustedes hablan con un psicoterapeuta o con un terapeuta psiquiátrico, es muy extraño que esa persona inmediatamente acepte en sus pautas de terapia la vida moral, ¿no? Diría, eso es otro campo, ¿eh? La psicoética va a negar eso. No están tan separados, no tienen por qué ser estrictamente distintos. Entonces Fernando Rielo, que es el fundador de esta escuela de pensamiento a la cual pertenecemos, él acuñó este término de psicoética para decir eso: busquemos un fundamento común a la ética y a la psicología, de manera que efectivamente en la práctica las podamos aplicar. Les pongo un ejemplo. ¿Cuál es la idea de Fernando Rielo con esta psicoética? ¿Qué pretende? Él pretende que esa base común para psicología y ética sea una definición de la persona humana. No hace falta que sea una definición totalmente fija, exacta. Es lo que se diría, ¿verdad?, cuando investigamos, una definición de trabajo, ¿sí?, para usarla, para ponernos de acuerdo, ¿no? Les pongo el ejemplo de por ejemplo, Hobbes, ¿no? Como buen jurista, ¿cuál es la base de Hobbes, ¿no?, filósofo inglés, para el derecho? Pues un concepto de persona, que lo sabemos todos de memoria y si no lo van a recordar. El hombre es un lobo para el hombre, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que todo lo que yo piense de leyes, de codificaciones, de regulación, de ordenamiento, va orientado a que los seres humanos no se destruyan como lobos, dicho con palabras muy sencillas, ¿no? Bueno, seguramente no estamos de acuerdo, seguramente hoy nadie está de acuerdo totalmente con esta definición, pero es un intento de usar una definición del ser humano para desarrollar una ciencia. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí?
Entonces la psicoética busca eso, pero que sirva de base no solo a la ética, no solo a la psicología, que ciertamente están muy separadas, sino a ambas. Esto es ambicioso, ¿no? Pero ¿por qué podemos hablar un poquito de esto? Ya se lo voy a anticipar. ¿Cuál es esa base de esa definición del ser humano? ¿En qué nos vamos a fijar? ¿En la razón, en la sabiduría, en la fuerza, en la historia? No. En un concepto no individualista de la conciencia. Ahí lo tienen. Hay que definirlo más, pero esa es la base. Si ustedes hablan o discuten de este término conciencia, desde luego es muy comprometido. No cabe duda que al hablar de conciencia hay que hacer muchas precisiones. ¿Está hablando usted de conciencia moral? ¿O está hablando de autopercepción, ¿no? O sea, yo tengo conciencia de mí mismo, o de qué hablamos, ¿no? Es delicado, no es para extenderlo ahora, pero sí les digo que esta sería la base para trabajar ese modelo o ese concepto o esa definición de persona. Un ser que tiene una conciencia no individual. No estoy diciendo lo que es, sino lo que no es, ¿no? Esta es la base. Pero ya digo, el término conciencia es tan delicado, con tanta historia, que hay que precisarlo. Bien. Si vamos a hablar de psicoética, esto no es simplemente, yo no vengo aquí para contarles una idea nueva, es una experiencia que ya hemos trabajado en dos áreas que pues modestamente hemos trabajado en 24 países de forma muy distinta: la educación y la salud. Fíjense que la educación y la salud, no cabe duda que son dos áreas privilegiadas porque es un trato de persona a persona, ¿no? Si no hay un maestro y un discípulo, si no hay un médico y un paciente, ¿cómo vamos a hablar de educación y salud, no? Entonces es un campo privilegiado para ver si esta psicoética tiene un sentido. ¿Habría otros campos? Sí, por ejemplo el derecho. Acabamos de mencionar a Hobbes, ¿no? Pero el derecho también necesita, ¿no?, un concepto de persona, vamos a decir, al menos para trabajar, para entendernos. Nosotros estamos trabajando en educación y salud no solo como fundación, lo que se llama Fundación Fernando Rielo, de estudios e investigación, también de la Universidad de Valencia, la Universidad Menéndez Pelayo, este Instituto de Desarrollo Integral, en el cual estamos en Nueva York, la Universidad de Puebla, UPAEP, en México, y la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Pero bueno, esos son donde más experiencia tenemos, pero hay más personas involucradas. Educación y salud. No vamos a hablar de eso. Vamos a todavía meternos en terreno más resbaladizo. Es decir, hay dos campos, como decíamos en el título, que merece la pena ser considerados desde el punto de vista de la psicoética: la investigación, sí, la investigación científica, y el desarrollo, lo que se entiende por desarrollo. Todo el mundo habla hoy de desarrollo, ¿verdad? Vamos a ver entonces, cuando decimos desarrollo, vamos a pensar en desarrollo de un área urbana, de una región, de un país, de una región transnacional, ¿no? Vamos a decir América Latina, o desarrollo en África como continente, ¿no? Hoy en día todos pensamos que estamos hablando de un desarrollo sustentable o sostenible, ¿no? Las dos palabras son usadas. Desarrollo sostenible, ¿qué quiere decir? Pues que no dependa permanentemente de una ayuda exterior, de un agente externo, de algo artificial, ¿no? Que de verdad sea, no voy a decir eterno, pero sí duradero, ¿verdad? Por sí mismo. Y entonces, típicamente, cuando hablamos de desarrollo, entendemos las siguientes áreas: desarrollo sostenible, economía, todos estamos de acuerdo, ¿no? Educación, por supuesto. Otra área que van combinada es transporte
y comunicación, se puede decir que están combinadas, salud, energía, el uso de la energía, el entorno o medio ambiente y últimamente, en los últimos 30 años, se dice, y no olviden de otro factor importante que es la estructura social, ¿no? Ya tenemos experiencia. Bueno, experiencia de desarrollo que funcionó aquí, la trasplantamos allá y no funciona. ¿Por qué? Porque la estructura social es diferente, ¿no? Esos son los elementos de desarrollo sustentable. Si lo quieren de manera más sencilla, digan sociedad, economía y ecología, ¿no? Siendo más sintéticos, por decirlo así. Hasta ahí no decimos nada nuevo, todo el mundo estaría de acuerdo, pero ahora permítame que solamente cite, son ejemplos, ustedes tendrán muchos más en la cabeza, experiencias de fracaso de desarrollo, de muchos colores y de muchos matices, ¿no? Los estudios de los jóvenes en Corea, que en algunas cosas son ejemplares, ¿no? Pero han producido problemas psicológicos, problemas incluso psiquiátricos, de suicidios, etcétera. Bueno, yo vivo con un joven coreano y algo he oído de eso, ¿no? Los problemas de tribalismo en África, esa división especial, diferente a la de todos los países. En todos los países tenemos divisiones, pero eso ha sido un obstáculo permanente para cualquier intento de desarrollo. La falta de integración de las minorías, llamadas minorías, en todos los países, ¿no? Bueno, yo vengo de Nueva York y es verdad que hay minorías muy integradas y hay otra que es imposible. No digo que estén en guerra, pero no están integradas y potencialmente eso no es bueno. Los suicidios en Japón, ¿a qué se deben esos suicidios en Japón? Yo la primera vez que visité Japón era con un obispo y lo primero que hace, abre la gaveta, me pone un artículo y dice, léase esto por favor. Es una pregunta que yo me hago como japonés, ¿por qué nos estamos suicidando? ¿Por qué tenemos en aquella época 126.000 suicidios al año? Ahora ya aumentó, ¿no? Ni ellos lo sabían, ¿no? ¿Qué pasa en este desarrollo que no cabe duda tenemos? ¿Qué nos falta o qué nos sobra? Los desequilibrios de la población en China. Yo vengo ahora de China, donde tuvimos una actividad muy bonita, un Parlamento Universal de la Juventud, jóvenes de 14 países reunidos allí. Y los chinos ya se están dando cuenta de esto, ¿no? Toda su planificación de población, sus teorías, están creando problemas nuevos. Nunca ha habido un país tan grande en población como China y con problemas de este tipo, de desequilibrio, por ejemplo, entre mujeres y hombres, ¿no? Porque mataban en muchos lugares por las niñas que nacían, pensando que un bebé pues era simplemente un agente de trabajo y nada más que eso, ¿no? Y se supone que si era un muchachito pues sería más fuerte que una muchachita y ya está. Bien, la violencia y la inseguridad en muchos países no es fácil de explicar. El índice de desempleo juvenil en un país como es donde yo vengo, en España, ¿cómo se produjo eso? ¿De dónde viene eso? Los políticos están dando golpes e insultándose para ver quién tiene la culpa, pero nadie hace un análisis verdaderamente serio, sistemático, ¿no? La migración descontrolada. Ustedes pueden pensar que el mayor problema de migración, por ejemplo, es pues todos los migrantes que recibe Estados Unidos. Eso es lo que vemos en la televisión todos los días. Pero el mayor problema de migración mundial se da en China, donde hay 60 o 70 millones de personas, chinos, esperando y desesperando por cambiarse de provincia. Eso sí que es un problema serio, ¿no? El deterioro del medio ambiente por ganancias fáciles, ambiciosas, rápidas y corruptas. Bueno, podríamos decir muchos problemas, ¿verdad? Pero pensando que están directamente relacionados con el desarrollo. ¿Cuál es el diagnóstico? En pocas palabras. El diagnóstico, como Fernando Rielo dice, ¿no? Es lo que intentamos aprovechar
en esta psicoética es que en esa lista que dijimos, ¿verdad?, en esos áreas de desarrollo que dijimos, transporte, comunicación, educación, salud, falta algo. Es un elemento muy humano que es más allá de la estructura social, y es precisamente lo que antes mencionábamos, la dimensión, voy a usar una palabra un poco pretenciosa, antropológica. Es decir, cuando decimos el ser humano, ¿de quién estamos hablando? Una definición de ser humano. Esta definición de ser humano no es solo para los que se dedican a la filosofía, los filósofos profesionales, ¿no? Estamos hablando de una definición de ser humano que me pueda ser útil a mí como profesional de la salud, educador, jurista o técnico que trabaja en cualquier área del desarrollo. Este es el diagnóstico. Les voy a decir algo para que también lo miren en Google. El profesor Richard Thaler es el que ganó hace 3 días el premio Nobel en economía. ¿Saben por qué? Dicho con palabras sencillas, porque él ha puesto de relieve, hace muchos años, ¿no?, ahora tiene 70, ha puesto de relieve que el comportamiento económico de las personas básicamente no es racional. Es decir, si está lloviendo y yo vengo ahora, me pongo a vender paraguas, ¿no?, en vez de a $3, los vendo a 10, porque es una gran oportunidad, ¿qué pasa? Que la gente no los va a comprar, y no solamente eso, sino que se va a crear una relación muy negativa conmigo, ¿no? Lo racional sería, pues claro, lo van a comprar porque ahora, como está lloviendo, en fin, la demanda va a ser muy alta y usted puede subir los precios. Esa es la teoría racional económica. Perdón, no soy economista, se me nota el ejemplo demasiado trivial, ¿no? Pero este profesor sí es economista y sí se ha dado cuenta de que en realidad, él habla en términos de comportamiento, ¿no?, de behavior, el ser humano y colectivamente, individual y colectivamente, esto es importante también, ¿no?, las corporaciones, las regiones, quizás los países, no actúan racionalmente, o por lo menos la razón no puede ser el canon. Esto es un ejemplo, yo no digo que sostenga la teoría de este señor, pero es una observación de un premio Nobel, ¿verdad?, de hace 2 días, que dice, cuidado porque hemos pasado siglos, deslumbrados por una definición del hombre como ser racional. ¿En qué se distingue el hombre de una hormiga? Bueno, las hormigas trabajan más que nosotros, ¿no? En que tiene razón, qué maravilloso. Claro que es una razón, claro que es un distintivo, pero no puede ser la definición del ser humano, del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Bien, es un ejemplo. Les pongo otro ejemplo, con el cual trabajamos nosotros modestamente en este Instituto de Desarrollo Integral, los migrantes en Nueva York. A nosotros nos interesa, por ejemplo, que la población de migrantes, la mayoría son de América Latina ahora, pero son filipinos, africanos, de Sri Lanka, de Bangladesh, ¿no? Solamente en el área de Long Island hay 38.000 que no tienen acceso ninguno, 0 a la salud, 0, ni tienen seguro, ni tienen derecho, ni nada, ¿no? Entonces ahora estamos comenzando con una clínica gratuita. Esas personas, que la mayoría tienen trabajo, la mayoría de los niños van al colegio, la inmensa mayoría tienen una casa, aunque sea muy modesta. La casa puede ser linda, pero de repente tú te enteras que en una habitación hay metidas 6 familias, 7 familias, y eso es un caos, ¿no? Pero, qué casualidad, algo inesperado ocurre, que los niños, por una mala nutrición, sí comen, pero con una mala nutrición, no equilibrada, no bien balanceada, tienen enfermedades muy serias y muy insospechadas. Ustedes van a Long Island y dicen, qué maravilla, qué paraíso, esto para quedarse a vivir aquí. Esos niños tienen una obesidad,
unas infecciones y unos problemas cardiovasculares solo por la mala nutrición y a veces por mala higiene. No digo que se estén muriendo de hambre, ¿no? Ahora, entonces, ese es un aspecto. Oiga, usted consiguió darles de comer a esos niños, pero usted no preparó a las mamás para que educaran a los niños en una comida balanceada, ¿no? Usted no educó a los niños, por la razón que sea, no se trata de dar la culpa a nadie, ¿no? Para que comieran de una manera sana, saludable. Ahora vamos a recibir a 2 voluntarios que vienen de una universidad de México, como dije antes, de Puebla, y van a hacer una investigación de 3 meses. ¿Qué pasa? ¿Qué están comiendo? ¿Cómo se les puede educar, entrenar para que no ocurra esto, ¿no? Estas son cosas que ocurren, muchas gracias, cosas que ocurren por un desarrollo, ¿verdad?, que tiene demasiados huecos, demasiadas fallas, ¿no? Los ejemplos podían ser infinitos, ¿verdad? Pero simplemente que quede esta idea. Este es el segundo paso. Hemos visto lo que es la psicoética y ahora los defectos que tiene el desarrollo. Para el diagnóstico decimos, falta una antropología, una definición del ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos muy rápidamente al punto tercero, la investigación científica. Yo no voy a hablar de los problemas éticos de la investigación, que no debemos hacer bombas termonucleares. Yo en mi casa no tengo ninguna, por favor. No voy a hablar de esos problemas. Voy a hablar de problemas que nos afectan cada día. Cuando se habla de psicología, no estamos hablando pues de esquizofrenia paranoica. Hablamos de 1000 pequeñas perturbaciones que acaban haciendo la vida del ser humano un desastre, ¿no? De inquietudes, de obsesiones, de miedos, etcétera, ¿no? A eso me refiero. También me refiero a eso, a la investigación. Experiencia personal. Yo he trabajado en 5 grupos de investigación, ¿no? Astrofísica, medicina, ingeniería, matemática aplicada y contaminación. En un grupo de medicina les voy a contar un fracaso maravilloso que tuvimos. Yo, en vez de presumir aquí de triunfo, vengo a contarle mis penas. Pero es importante. Un grupo dedicado a investigar tumores sólidos. Aquí el doctor podría decir mucho de eso. Tumores sólidos, tumores, por ejemplo, típicamente de cáncer, ¿no? Tumores sólidos que se producen en el cuerpo y que hay que estudiar cómo evolucionan las células. Qué suerte tuvimos con ese grupo. Teníamos 2 personas con gran experiencia. Teníamos publicaciones en Estados Unidos y Francia. Teníamos capacidad de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Investigadores junior y senior. Porque no vale que seamos todos viejitos o todos novatos, ¿no? Eso es importante. Teníamos, esto que voy a decir, por favor, créanselo, teníamos medios económicos, teníamos plata. Increíble. Yo tampoco me lo creía. Podíamos ir a cualquier congreso, íbamos a cualquier congreso, enviamos a los jóvenes a Inglaterra y a Estados Unidos, sin problema. Los viejos tiempos, ¿no? Teníamos un proyecto claro de investigación. Un proyecto claro significa una pregunta interesante que tú, con la capacidad que tienes, tu grupo puede resolver o puede atacar, no una cosa increíblemente difícil u otra cosa que ya esté atacando otro grupo, ¿no? Y teníamos contactos. Todas las personas del mundo trabajando en esto, sabemos quiénes son. Todos. Perfecto, ¿no? Y estoy diciendo que fue un fracaso enorme. Sí, un fracaso enorme. ¿Qué es lo que pasó en ese grupo de tumores sólidos? Conflictos internos entre 2 personas. Éramos 7 y hubo conflictos entre un senior y un junior. Yo estaba en medio, porque yo era amigo de los 2. Yo hice todo lo posible de mediador, lo pedí de rodillas, de todo. Imposible. Una vez que se desata este conflicto, para mí es una de las lecciones, demasiado tarde. Fíjense, problemas de fracaso, en realidad no diríamos solo psicológicos, sino psicoéticos. Claro que hubo moralmente es vergonzoso, ¿no? Porque
no tenemos derecho, con una oportunidad tan maravillosa, a perder esa oportunidad. El grupo de investigación, ustedes saben que es una cosa viva, hay personas que se añaden, hay personas que aprenden de eso, ¿verdad? Hay conexiones, eso tiene muchas consecuencias, no solamente que como investigadores se acabó la publicación, es una responsabilidad moral, pero también un problema psicológico de ser razón de dos personas, en este caso. Lamentable, ¿no? Bueno, pues ahí tienen un caso que yo creo que no tiene que influir en el futuro de la humanidad, pero estas son las cosas que estropean, que corrompen universidades, centros de investigación, ¿no? No pensemos que los problemas de investigación son, pues fíjese qué cantidad de plata están destinando a fabricar armas, a diseñar balas, ¿no? Yo conozco matemáticos que sabían cómo tiene que ser la forma de una bala para que explote perfectamente en el cuerpo humano y deshaga todo, como las balas de los elefantes. Igual. Sí, eso horrible, ¿verdad? Se pone uno los pelos de punta. No, pero hay más problemas que ese. No solamente estas cosas horribles, enseguida pensamos en la guerra, ¿no? ¿Cuánta fuerza de investigación, cuánta capacidad humana no se está aplicando para resolver problemas serios? Dentro de un mes se va a celebrar el primer congreso, yo estoy contentísimo, vamos a participar modestamente, el primer congreso que va a ser en Roma, en la Universidad Gregoriana, a la que lleva la Compañía de Jesús, para ver qué papel juegan las universidades en todo el problema de migración del mundo. Menos mal, ¿no? Ahí tienen un caso. Vamos a atacar problemas que son relevantes. No, como investigador, yo voy a estudiar este problema porque yo sé que voy a publicar 15 artículos en 3 meses. Eso no es ético. Eso trae unos problemas, unas consecuencias muy serias. Y hay que ver por qué un investigador o varios investigadores actúan así. Esos son problemas psicoéticos. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde vienen esas faltas morales, ese desastre moral? Que a lo mejor, como digo, no va a salir en la prensa, ¿no? Pero ¿cuánto se desperdicia? Muchas veces nos fijamos, porque es fácil, ¿verdad? Lo vemos en la televisión, cuánto mal hay en el mundo, cuántas tragedias. Pero yo digo, cuando hablamos de desarrollo y de investigación, ¿y cuántas cosas no se hacen y podríamos estar haciendo ahora? ¿Cuánto se desperdicia, cuánto se derrocha en ese área? ¿Cuántas cosas no se ponen en marcha? Y no hablo de invertir plata, hablo de capacidad humana. Sobre todo en las personas jóvenes. Eso es un fraude a las personas jóvenes. Y de repente, como investigadores, les estamos llevando o les estamos enseñando a defraudar. Por supuesto, no, esto no ocurre siempre, ¿no? Pero muchos casos. ¿Qué conflictos internos intervienen? Muchos. Déjenme resumir en 3 palabras. Ambición, desconfianza e impaciencia. Lo podemos decir con otras palabras, pero yo, después de mucho pensar, sinceramente, después de esa experiencia, lo diría así. Ambición, desconfianza e impaciencia. Bueno, ahora permítanme, para ir concluyendo, ¿no?, la parte positiva. Antes dijimos que la psicoética pretende ser una síntesis, pero hace falta un fundamento, ¿no?, de psicología y ética. Esa síntesis no puede ser ni la psicología, no va a mandar la psicología, ¿verdad?, ni va a mandar la ética, no. Fernando Rielo da entonces esta definición que yo les voy a leer de persona, de ser humano. Fíjense, esto es un comentario que hace él hace 21 años, ¿no?, en un libro que está publicado. Dice, es un hecho experiencial. Es decir, de esto tenemos experiencia todos, no un investigador. Está hablando de cada uno de nosotros. Tenemos que mirar a nuestra experiencia. Que el ser humano, cada uno de nosotros, lejos de buscar o de refugiarse en su propia identidad,
todos somos egoístas, todo de acuerdo, pero vamos a mirar más al fondo que mi egoísmo o mi ambición. Hay que hacer un esfuerzo, o todo lo listo que soy, o todo lo generoso que soy. Miremos más al fondo. Lejos de refugiarse en mi identidad, con sus cosas buenas y cosas malas, tiene conciencia de que no está solo, ni obra ni actúa solo para él. No estoy hablando de una obligación, no estoy hablando de una generosidad. Fíjense que todas las personas, sin excepción, tenemos rasgos de generosidad. Todos, gestos generosos. Ahora se puede decir, oye, tú eres generoso solo con este y no con este. Tú eres generoso solo en estas situaciones, pero en esta no. Por ejemplo, tú perdonas esto, pero hay otras cosas que tú no perdonas. Pero me refiero a la experiencia. Todos tenemos experiencia de una forma de generosidad. Y entonces dice Fernando Rielo, ¿de dónde viene esto? Ahora da una pequeña definición, condensada en una pastilla. ¿Qué es el ser humano? Quizá está muy condensada, pero se la dejo para que la reflexionemos. Es alguien con conciencia de alguien. No es un juego de palabras. Alguien con conciencia de alguien. Es decir, que de muchas maneras en mi vida, no de una, de muchas maneras, los demás están presentes. No solo porque seamos, cuidado, seres sociales, como decía ya, ¿verdad?, esa dimensión del desarrollo. Evidentemente que somos seres sociales, ¿no? Esto es un comité cívico, por ejemplo. Somos seres sociales. Esto es una sociedad de un tipo. Habrá muchos tipos de sociedades. Alguien con conciencia de alguien. Conciencia, aunque yo sea un tipo huraño, solitario, independiente, yo no me puedo quitar esta conciencia de alguien. Aunque sea, por ejemplo, que odio a todo el mundo, o que tengo miedo a todo el mundo, o que tengo un complejo de inferioridad. ¿Inferioridad qué quiere decir? Que me estoy comparando con otras personas, o de superioridad, que yo soy el mejor y los demás son unos sinvergüenza. Bueno, de acuerdo, usted lo habrá desviado, pero usted es alguien con conciencia de alguien. Estará deteriorada, pervertida, lo que sea, será patológica, pero usted no se puede quitar esto. Alguien con conciencia de alguien. Esto es fundamental. Y yo les invito y me invito a que pensemos de qué manera tengo yo siempre, no importa la edad, estamos hablando de los bebés también, o de una persona que se está muriendo. Conciencia de alguien. Yo el otro día pregunté en la Universidad de México a 23 estudiantes, ¿cuál ha sido? Le dije, perdón por la pregunta, si quieren no contesten y si quieren no me den detalles. ¿Cuál ha sido el evento más triste de su vida? Contestaron todos, y alguno con tanto detalle que tuve que decir, por favor, no siga, gracias, ¿no? Pero una persona que tenía deseo de decirlo. ¿Qué eventos fueron estos? 100%, sin excepción. Yo también comenté al final mi caso, ¿no? Todos los eventos más tristes directamente tenían que ver con otro ser humano. Por supuesto, a uno cuando se murió su abuelita, cuando un amigo le defraudó, cuando los papás se separaron, 2 que habían sido secuestrados, es decir, todos tienen que ver con eso. Yo les dije, fíjense de qué estamos hablando todos. Yo también les conté mi evento, ¿no? Uno que yo recordaba, para mí bastante triste, ¿no? Tiene que ver, eso es con tener conciencia de alguien. Claro, la pregunta era muy, vamos a decir, muy cruda, muy dura, ¿no? Muy específica. Un evento, el más triste, podríamos haber preguntado por qué tú estás feliz en un momento, o por qué tú trabajas, o por qué tú tienes fe en tu carrera. No solamente para ganar plata, alguno diría, sí, yo lo que quiero es ganar plata. No, eso te parece a ti, aunque sea verdad, pero eso no es el centro. No es el centro. Esto es lo que les quería comentar. Ser humano, definición comprimida, alguien con conciencia de alguien. Fíjense que todavía podemos precisar más esta definición.
Fernando Rielo se basa, sobre todo, en la observación, siempre en la observación de su propia vida, de la vida de los demás, y también de la vida de Cristo como maestro. Y él insiste mucho, fíjense en Cristo, pero por favor, no se fijen como católicos. Claro, él es católico, yo soy católico, en el sentido de que estamos hablando de un maestro. Ahora no hablamos de un fundador de una religión, ni hablamos de un Dios. Fíjense ahora como un maestro, como un educador. ¿Cómo trata Cristo a las personas? Evidentemente no era un profesor universitario, no existían las universidades de ese momento, ¿no? Pero él tiene un concepto de persona, él tiene una definición, digamos, implícita de persona. Si reflexionamos y lo miramos bien, nos damos cuenta en su trato con un enfermo, un niño, un pecador, un enemigo, un traidor, ¿qué visión tiene de la persona? ¿Qué es lo que ve en una persona? ¿Que me ha fallado? ¿O estoy deslumbrado de lo listo que es? ¿O que le tengo envidia? ¿O que es fuerte? ¿Qué es lo que está viendo? Él está viendo, en palabras ahora de Fernando Rielo, una persona que es, otra definición, ¿no? Un ser, fíjense lo que voy a decir, con potencia de unión. ¿Qué significa potencia de unión? Alguna persona diría, ¿no es mejor decir energía? Yo digo, no, como físico yo digo, no, potencia de unión. Que esencialmente, insisto, aunque yo sea huraño, individualista, egoísta, esencialmente estoy hecho para unirme a las cosas. Sí, yo me puedo unir a las cosas, yo puedo estar entusiasmado con mi computadora. Bueno, en este caso lo de Jesús, perdón. Me había entusiasmado demasiado, ¿no? Es de él. Pero esencialmente para unirme con otras personas. De muchas maneras, también de manera torpe. Por ejemplo, como dicen algunos psiquiatras, las personas que son crueles, ¿no? Hasta llegar hasta tortura, en realidad es una forma de unirse con otro ser humano. Por supuesto, una forma pervertida. Pero es usar al ser humano. De acuerdo, como un instrumento, como una cosa, una unión horrible, ¿no? Pero esa es la perversión, pero es hacia un ser humano, será perversa, pero es hacia un ser humano. Yo estoy hecho necesariamente con esa potencia de unión. Me puedo unir a otras cosas. ¿Cuántas personas hay que se unen a un objeto, pero sobre todo a una actividad que no digo que sea mala, pero puede ser un desastre? Yo tengo un amigo que tiene una capacidad musical increíble, que ama la música de una manera, canta en un coro, se sabe todas las óperas de todos los autores del mundo y de Júpiter, sabe todo. ¿Pero qué le pasó? Eso no es malo, ¿verdad? Ojalá yo tuviera esa sensibilidad. Este hombre ha perdido todo contacto con su familia. Y no tiene ninguna perversión de que sea fumador o que sea mujeriego, infiel. No, nada. La música. Se unía a la música de tal manera que abandonó esta posibilidad, porque una persona especialmente sociable, yo lo conozco muy bien, con una empatía, todo lo perdió por esa unión degenerada, digámoslo así, con la música. Increíble, yo lo conozco y todavía no me lo creo. Bueno, pues es así. No estoy hablando solo de una persona adicta a alguna sustancia o un alcohólico o cualquier persona. No. Es decir, tenemos capacidad. Pero claro, eso trae mucha desgracia. Si yo no soy fiel plenamente a esta capacidad de unirme a las personas, no voy a decir que sea bueno o malo. Lo que voy a decir es que es contra natura, en contra de mi naturaleza. Y eso se paga. Llámenle que es un acto moral malo, pero yo no diría eso, estamos en términos psicoéticos. Este es el fundamento, amigo. Más del mal que haces o de psicológicamente saber lo que te pasa, la cosa tiene una raíz más profunda, es tu naturaleza. Tú no estás hecho para eso. Esa es la psicoética. ¿Ah? Esto es lo que intentamos aplicar
en estas áreas que antes comentaba de desarrollo e investigación. Si no lo hacemos, yo creo que vamos a tener ese diagnóstico de fracaso que decíamos antes, ¿no? Permítame, y con esto concluyo, ¿no?, mi conclusión personal, cosas en las que yo debería incidir para entender bien esa definición del ser humano. Primero, atención a la experiencia de lo que yo he recibido. Si no me doy cuenta de lo que yo he recibido, difícilmente me podré unir a las personas. Hago aquí un paréntesis. Fíjense en que la religión auténtica, honesta, no digo la verdadera religión, todas las religiones que son honestas insisten en esto. Yo no soy budista, pero cuando, por ejemplo, los budistas Mahayana dicen, oiga, usted tiene que ser consciente de que es parte de una gran familia, por ejemplo, los guerreros, ¿no?, los Bushido, que dicen los japoneses. Si usted no tiene esto, usted no tiene nada que hacer. Es lo primero. Un investigador, diríamos, ¿usted es consciente de que ese problema que está investigando no lo ha planteado usted? ¿Lo han planteado otras personas? ¿Usted se da cuenta que como investigador ha recibido esto? ¿O como persona que trabaja en el desarrollo ha recibido la naturaleza? ¿O una comunidad cuyos problemas tiene que resolver, ¿no? ¿Usted se da cuenta de que todo lo que tiene, no voy a decir solo su capacidad intelectual o sus virtudes, es recibido? Y mucho más si esa persona tiene una fe, ¿no? Entonces, claro, al final de esto digo, bueno, pues yo sí entiendo, yo creo que esto viene de Dios, ¿no? Entienda yo lo que entienda por Dios, pero no me refiero mucho a las religiones, porque esto sirve para cualquier ser humano. Y aquí no importa que yo sea creyente o no creyente, que sea un buen cristiano o, como se dice, un no practicante, da igual. Tengo que ser fiel a esta naturaleza y esto lo debemos compartir, este concepto de persona. Segundo punto, primero, atento a la experiencia. Hemos hablado de conflictos, de dificultades, el prevenir conflictos. Es decir, un líder que se mueva en el campo de la investigación o en el campo del desarrollo, aparte de conocer muy bien su área, de tener, como se dice, oficio, ¿no? Atento, porque tú no estás solo y debes no solo resolver conflictos. ¿Cuántos diplomados y cuántos grados hay hoy de resolución de conflictos? Miles, ¿verdad? Prevenir el conflicto, es decir, que no se dé. Eso es psicoética. Eso es fijarse en la debilidad, en la potencia moral o debilidad, a lo mejor psicológica o moral, de una persona o de varias personas. Esto es algo que debemos aplicar en la investigación. Acuérdense del ejemplo que les contaba, ese fracaso, y en el desarrollo. Y por fin, un aspecto positivo que debería promover, creo que debería promover todo líder, vivirlo él, pero promoverlo, que cada persona de mi equipo o del equipo en que estoy experimente, no que se crea, sino que experimente qué responsabilidad tiene sobre los demás. Y no me refiero a que oficialmente es el jefe, el líder, el responsable. Ustedes saben, si una persona, joven o no tan joven, nunca ha tenido una verdadera responsabilidad sobre alguien, verdadera, que yo sé que si yo fallo, esta persona se hunde, que yo sé que no me pueden sustituir, como una mamá, La mamá se puede despistar, se puede morir, pero nadie la puede sustituir. Habrá personas buenas, pues sea la abuelita, la tía, quien sea, ¿no? Pero no se puede, esa experiencia no es la misma. Si yo no tengo una experiencia personal, por pequeña que sea, de una responsabilidad sobre los seres humanos, ese equipo se hunde. El equipo donde yo estoy se hunde. Habrá conflicto. Con el punto anterior, ese conflicto ha sido no previsto. Son mis 3 pequeñas conclusiones. No les quiero cansar más. Solo agradecerles por si tienen alguna pregunta. Aquí estamos. Muchísimas gracias por la paciencia.
una sociedad mejor. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, de verdad. Muy amable.